En Enfoque de Actualidad nos preguntamos hoy cuándo le va a llegar la modernización a la justicia. De todo ello hablamos en unos segundos. Muy buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad. De modernización hay que hablar cuando nos referimos a la Administración de Justicia, ahora inmersa en un sistema ineficaz que nos retrotrae al siglo XIX, lo que repercute de forma negativa en el servicio al que tienen derecho los ciudadanos, y con un excesivo control político que hace dudar en la separación de poderes. En Segovia, sin ir más lejos, existe una extraordinaria dispersión de juzgados, algunos donde se pueden juntar en el mismo pasillo detenidos con testigos o letrados, cuando no existe una gran saturación de casos a los que sus titulares, los titulares de los juzgados, no ven forma de dar salida por falta de medios. Y más en una situación de crisis donde se ha registrado un aumento de litigiosidad en el ámbito de lo mercantil, de lo laboral y de lo civil. Habrá que esperar además todavía 5 años para que se construya un nuevo edificio de los juzgados, aunque las obras ya han sido adjudicadas en cerca de 12 millones de euros. Aún sin un gobierno estable, y quién sabe si con una nueva convocatoria electoral en puertas, parece razonable que se deba abordar un pacto de Estado que trate de dar solución a los problemas de la justicia, la asignatura pendiente de la democracia. De todo ello vamos a hablar hoy en Enfoque de Actualidad con el recientemente reelegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que aborda su nuevo mandato con objetivos como modernizar, llevar a cabo nuevas infraestructuras, transparencia y cercanía a los ciudadanos. Confiemos en que pueda sacar adelante la empresa, que desde luego no va a ser sencillo, porque los profesionales de la judicatura ya se encuentran en una situación de mera supervivencia. Ahora vamos con los datos y con la fotografía del funcionamiento de la justicia en Segovia y también con el perfil de nuestro invitado. Buenas noches, Victoria Domínguez. Muy buenas noches, Aurelio, buenas noches a todos. Vamos a empezar a ver cuál es el volumen del trabajo de la justicia en Segovia. Para ello, echamos un vistazo a los informes periódicos que publica el Consejo General del Poder Judicial. El último corresponde al tercer trimestre de 2015. A finales de septiembre pasado en los juzgados de Segovia había 8.240 asuntos en trámite, casi un 22% más que un año antes. Por jurisdicciones, más de la mitad de esos asuntos corresponden a la civil, que es la responsable del incremento interanual, con un aumento que está por encima del 76%. Bajan los casos penales, eran 3.333, un 5% menos. Y también los sociales, un 49%, eran 260. Y 100 los del contencioso administrativo, que son un 31% menos que 12 meses antes. En cuanto a la ejecución de sentencias, al final del tercer trimestre de 2015 estaban pendientes 6.376. 4.223 corresponden al ámbito civil, 1.976 al penal, 164 al social y 13 al contencioso administrativo. La tasa de resolución de la justicia segoviana es del 0,99, lo que quiere decir que se resuelve el mismo número de asuntos que ingresa, aunque ese es el dato medio. El índice es algo más bajo en las jurisdicciones civil y penal y mejora en contencioso y social. La tasa de congestión es del 2,45 de media, sube al 4 en el ámbito civil y la más baja es la del juzgado de lo social. Estos son los datos, como decía, los últimos disponibles. Ahora vamos con las opiniones. Hemos hablado con el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia y los decanos de los colegios de abogados y procuradores. Podríamos decir que
sobrevivimos, lo cual no es poco en estas épocas. La Administración de Justicia durante este año ha tenido, sobre todo en materia civil, un incremento tremendo de la carga de trabajo, derivada sobre todo de los asuntos relativos a Bankia, las acciones de Bankia, preferentes, etc. Esto ha dado lugar que en todos los juzgados con competencia civil y en esta audiencia provincial haya subido el número de asuntos de una forma muy importante. No obstante lo cual, la verdad es que tengo que reconocer que por parte de los juzgados se ha incrementado el ritmo de trabajo y se está consiguiendo que no se retrase demasiado la administración de justicia. Nuestra opinión no es que sea negativa, es que probablemente sea manifiestamente mejorable, ¿no? Y no tanto por el hacer de los jueces, que tienen una labor encomiable y muy complicada, porque son juzgados mixtos, tienen que atender de todo y a todo, porque es verdad que hay juzgados que funcionan no solamente bien, sino que de forma excelente, pero hay otros juzgados que dejan mucho de desear, ¿no? Y la opinión de la abogacía en ese particular es negativa, porque en fin, no es explicable cómo está funcionando internamente por dentro los juzgados, ¿no? Actualmente hay juzgados que no admiten demandas en 6 meses, en 8 meses, que una vez admitidas no tienen una respuesta judicial en tiempo razonable, que pasan muchos meses desde que se concluyen los procedimientos hasta que se dictan las sentencias en algunos casos, como escritos de trámite de todos los días pues no se proveen o no se proveen en forma y a tiempo. Si vemos que después las ejecuciones de los procedimientos civiles pues es muy complicada la ejecución, también porque la sociedad es complicada. No sabemos muy bien por qué, porque tan pronto están al día como no sabemos por qué se retrasan. Lógicamente el hecho de que las nuevas tecnologías se estén aplicando en la justicia influyen en que se produzca un retraso seguramente de coordinación. También posiblemente el que desde junio hasta prácticamente diciembre, que fueron las elecciones, haya habido 50 modificaciones legales, algunas de un calado tan importante como modificar prácticamente el proceso de juicio verbal entero en el ámbito del juicio civil. Sí, pero hay juzgados que sin saber muy bien por qué arrastran retraso, se acumula más retraso. En este año pasado, además, hemos tenido la circunstancia excepcional de las reclamaciones que se han hecho contra Bankia por la componente de acciones sumadas a las de las preferentes y acciones subordinadas, y eso quizá ha colapsado un poco más todavía pues determinados juzgados. Uno de los retos más inmediatos a los que se enfrenta la justicia, no solo en Segovia, es el expediente electrónico que se quiere tener implantado por completo a finales de junio. LESNET es el sistema de notificación y presentación telemática de escritos, y de él hemos hablado también con Ignacio Pando, Julio Sanz y Jesús Fuente. Lo cual implica la aportación de nuevo material, de nuevas instalaciones, en el sentido de ordenadores, pantallas, proyectores, y también evidentemente adaptar la forma de trabajar tanto de los funcionarios como de los jueces. Y siempre conlleva, todavía no se nota mucho, pero posiblemente conllevará pues algunas disfunciones, problemas que habrá que ir solucionando con el tiempo. Cuestión distinta, yo no sé si en un futuro el propio sistema podrá soportar la carga que supone todos los expedientes digitales. Claro que la presentación de una demanda con todos sus documentos es una carga muy, muy elevada para un sistema, con lo cual yo no sé si en un futuro será necesario que se potencie. Yo creo que el colapso a medio plazo está servido, porque en tanto decía un compañero mío decano en estos días de atrás en un medio de comunicación que esto del LESNET es la gran mentira, ¿no? Porque pensamos que sin que haya expediente electrónico que digitalice todo, pues poco lejos se va a llegar. Desde luego, pues bueno, estamos en la fase inicial, hay que darle tiempo al tiempo, los abogados estamos colaborando
Se está funcionando con mucho papel, hay algunos procedimientos que no se admiten por el SNET en materia de ejecuciones, otros juzgados admiten el papel, el SNET no se cae mucho, ese sistema digital que ha puesto en marcha el Ministerio, pues un día sí, otro también se ha caído, con lo cual está servido el colapso general. El expediente judicial electrónico tiene sus defectos, sobre todo lo que tiene ahora mismo es carencia de medios para el proceso de información que nosotros suministramos a los juzgados. Me explico. Presentamos una demanda con una serie de documentos en archivos, normalmente de formato PDF, que es el que soporta el sistema. Y todavía hay juzgados que tienen que hacer maravillas técnicas para poder abrir esos ficheros. Con lo cual, pues evidentemente el expediente judicial electrónico, aunque por nuestra parte, por la parte de los procuradores, hemos hecho un esfuerzo terrible y tremendo, tanto de equipos como de adaptación mental también al nuevo formato, no sigue igual en los juzgados por la falta de medios o la falta económica que hay. Y también hemos querido conocer la opinión de estos tres representantes del mundo judicial sobre las necesidades que tiene la Administración de Justicia en Segovia. De momento, yo creo que la necesidad más acuciante es solucionar el problema del juzgado de lo penal de Segovia. Tiene una carga de trabajo muy elevada, lo que pasa es que no es tan elevada como para dar lugar a dos juzgados, pero sí que es muy superior a la capacidad de uno, y esto se ha mantenido durante muchos años, lo cual ha dado lugar a que tengamos unos importantes retrasos que necesitan de una solución. Estamos intentando solucionarlo, ahora estamos proponiendo la creación de un juzgado alternativo, juzgado bis, por así llamarlo, que sirva de refuerzo. Parece que es evidente que la situación del juzgado de lo penal es complicada por sus demoras, por sus retrasos, las ejecuciones siguen colgadas. Cuando han venido las inspecciones de tribunales, todos somos conocedores de la situación y les hemos hecho saber esta circunstancia, pero como no hay medios, pues las cosas no pueden funcionar en el sentido de que nos puedan poner a disposición otro juzgado penal, que parece que los números apoyan esta situación. El juzgado de lo mercantil, que a su vez es un juzgado mixto de primera instancia, el propio juez reivindica o ha hecho saber, en fin, nos ha dado a conocer, al menos coloquialmente, que considera que es necesario otro juzgado, ¿no? El tema de los juzgados mixtos es un auténtico problema, porque el juzgado de violencia doméstica, por poner algo que llega a los ciudadanos del día a día, pues tiene una materia específica de gran complejidad y de gran responsabilidad, pero este juez a su vez tiene que ver demandas civiles, tiene que ver demandas de familia, tiene que ver pues otro tipo de expedientes y de procedimientos. Seguimos con los mismos medios, tanto de juzgados, de personal, de informáticos, que teníamos hace 30 años. Ha habido alguna pequeña modificación en ordenadores, pero que eso no suple ni llega a cubrir las necesidades informáticas que hoy por hoy tenemos. Si hablamos de necesidades, hay una que está por encima de todo esto que nos han comentado, una reclamación unánime y además que viene de mucho tiempo atrás, la de una sede única. Las obras están adjudicadas, pero era una adjudicación provisional que parece estar recurrida y ahora hay que esperar a que se resuelva ese recurso. Las obras, nos dicen, podrían comenzar en primavera. Isolux ha sido la inicialmente elegida para levantar el deseado nuevo edificio judicial que estará en Nueva Segovia, junto al Parque de Bomberos, en una parcela de más de 13.000 metros cuadrados en la que se instalan habitualmente las ferias. El futuro Palacio de Justicia tendrá una planta sótano y 3 sobre rasante. En una primera fase albergará 10 juzgados, la Fiscalía, el Registro Civil y las oficinas de la Administración Judicial. En el exterior, 130 plazas de aparcamiento y zonas ajardinadas. Costará 12 millones de euros y para estrenarlo tendremos que esperar, si todo va bien, hasta finales del año 2020, porque el plazo de ejecución previsto es de 55 meses y las obras aún no han comenzado. Se adjudicaron a finales de noviembre, pero están pendientes de recurso, así que no se pondrán en marcha, al menos hasta la primavera. Esta es una primera fase. En la segunda, más adelante, se podrían trasladar allí la Audiencia Provincial y el Instituto de Medicina Legal.
De todos estos temas vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, es José Luis Concepción, que acaba de renovar su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en los últimos 11 años, José Luis Concepción ha renovado el cargo por un mandato más. Un lustro en el que se propone seguir agilizando la justicia en la comunidad con una clara apuesta por las nuevas tecnologías. Lo que hasta ahora se conoce como papel cero, que ha entrado en vigor por imperativo legal el 1 de enero del año 2016, ya se venía haciendo en este territorio desde hace un año. No es otra cosa que la presentación telemática de escritos y documentos. Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, este segoviano de 55 años pertenece a la primera promoción de magistrados especialistas en mercantil. Accedió a la carrera judicial en 1989, luego a la fiscal y después ascendió a magistrado. Sus inicios profesionales estuvieron muy ligados a Barcelona, donde ejerció como profesor en la Universidad Autónoma. La transparencia es otro de los retos que se plantea para este nuevo mandato. Quiere refuerzos para la oficina de comunicación. No debe de estar servido solamente por una persona. Debe de tener colaboradores, debe de tener redactores, debe de tener otros periodistas. Y yo no creo que la única sede donde deba de existir presencia del Gabinete de Comunicación sea en la capital judicial del territorio. Y entre las metas más próximas, muy pronto se pondrá en marcha la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos. Y una vez que sea realidad la misma, pues mi intención es desplegar también una oficina, crear un entramado de oficinas de atención a la víctima en las otras 9 provincias del territorio. Sin olvidar las infraestructuras, en la lista de pendientes, la nueva sede judicial para Segovia. Bueno, pues escuchábamos a José Luis Concepción en esa declaración de intenciones justo al día siguiente de su reelección. Presentado el tema, presentado el invitado esta noche, mi tarea termina aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Victoria Domínguez. Y datos importantes, testimonios muy interesantes para plantear después a nuestro invitado. Ahora mismo también vamos a conocer la opinión de la calle. Nos la trae Noelia Duque. ¿Es la justicia igual para todos? ¿Están sobresaturados los juzgados, los jueces, los abogados? ¿Debería de pagarse por la justicia? Todo esto se lo hemos preguntado a los segovianos. Hoy, en Enfoque Actualidad, salimos a la calle para ver qué opinan de la justicia. La justicia pues funciona regular, yo creo, porque tarda mucho y no tiene beneficios para la gente. Sí que es lenta, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no de ahora solo. Que es lenta, obviamente que es muy lenta. Es cuestión de voluntades. Y es muy lenta porque los propios intervinientes en la justicia, los abogados, pues no les interesa tampoco. Y los jueces, creo que el 99,99% todos corruptos, son unos sinvergüenzas, unos golfos y unos canallas, porque no aplican la justicia a quien la tiene que aplicar. La verdad es que no tengo ni idea cómo se podría solucionar. Para eso están los que legislan y los que no hacen las leyes. Pero yo creo que no hay justicia, no es justa la justicia que hay ahora mismo. En este país hay un peso muy fuerte que es la política y colapsan muchas cosas. No quiero decir que los jueces estén perturbados por la política, pero sí hay una administración que sí que gobierna la política. Está muy politizado como casi todo, por desgracia como casi todo. Entonces todo lo que toca la política no puede salir bien. Entonces, todo lo que no sea de política, claro. Estamos preguntando sobre la justicia. ¿Qué le parece la justicia en España? ¿Si funciona bien? ¿Si cree que no? ¿Le gusta que la justicia sea igual para todos? No, nunca. Nadie tiene los mismos medios que otros. Entonces, no puede ser nunca igual para todos. Hay mucha diferencia entre unas penas y otras penas por ejemplo, en cuantías a lo mejor a veces económicas, hay mucha diferencia en meses de prisión, incluso años. Por eso creo que nos gusta. Pero al que sea culpable, sobre todo si se ha llevado dinero, que lo devuelva. Lo primero. Y luego aplicarle a la justicia.
Yo en principio creo que sí, que la justicia es para todo y sobre todo debe ser así. Y creo que sí están haciendo justicia. Lo que pasa es que ahora se están descubriendo tantos casos y tantas cosas que no nos da abasto a controlar todo y a justiciar todo. ¿Cree que debería de pagarse por la justicia, que debería de pagar el que la utilice o que debería de seguir siendo gratuita? No, yo creo que la justicia debe ser como está hasta ahora. Pagar a los abogados, a los defensores, eso, pero luego eso ya lo pagamos, nuestros impuestos y nuestras cosas. O sea que no entiendo que no hay que pagar una cosa suplementaria. Estamos acostumbrados a no pagar ni por la sanidad ni por la justicia. Si quiere decir eso, que es que va a funcionar mejor, pues vamos a, Dios mío, a ponernos a encomendarnos a alguien, porque entonces sería terrible. Yo creo que debería seguir siendo gratuita. Que sea de pago hace todavía más que haya más desigualdad. Pues yo creo que no debe ser gratuita. Yo creo que se debe de pagar, por lo menos algunas tasas. Y hoy, hablando de la situación de la justicia, estará con nosotros en el plato el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, pero va a estar dentro de apenas un par de minutos. Volvemos después de la publicidad. Estamos en Enfoque de Actualidad y hoy hablamos de justicia, posiblemente una asignatura pendiente de la democracia española. Con nosotros en el plató el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, segoviano, José Luis Concepción, que acaba de revalidar, acaba de volver a repetir un nuevo mandato. Buenas noches. Estábamos hablando a micrófono cerrado las opiniones, bueno, pues tanto de los profesionales como incluso de los ciudadanos de a pie, ¿no? Va a ser difícil el reto de acercarse a los ciudadanos, de conseguir una modernización de la justicia. Y explíquenos eso de la corrupción del 99,99 de los jueces. Bueno, yo creo que es una visión un poco catastrofista de la justicia. Yo creo que un ciudadano que está en su perfecto derecho diga que el 99% de los jueces son corruptos y bueno, yo creo que es algo irreal, algo no ya exagerado. Yo creo que si los jueces están caracterizando por algo en estos últimos tiempos es por el compromiso evidente en la lucha contra la corrupción. Entonces yo creo que no es bueno confundir, no es bueno colocar a los jueces al otro lado de la línea en la que están. El hecho, por supuesto, es que los ciudadanos sí que se encuentran a una distancia grande de la justicia. Esa cercanía es la que usted es uno de los objetivos, porque, por ejemplo, uno de los problemas que ellos argumentan es que es muy lenta, la justicia es muy lenta. ¿Qué tiempo exactamente se tarda en hacer justicia, por ejemplo, en una provincia como Segovia, y qué media es la nacional? Bueno, una cosa es la cercanía y otra cosa es la eficacia. Son dos cosas absolutamente Hablaba que distintas. Posiblemente la falta de eficacia quizá es lo que más separa a los ciudadanos, también uno de los elementos que separan. Es posible. Yo creo que además estamos en un sitio donde verdaderamente los tiempos en la respuesta judicial son donde tenemos que trabajar un poco más. Hay juzgados en la provincia de Segovia que verdaderamente arrastran un colapso importante, un retraso, donde el Ministerio de Justicia, que es el responsable de prestar los medios materiales y personales para que la Administración de Justicia pueda trabajar, quizás es donde haya estado un poco menos atento. En general, en Castilla y León, yo debo decir que el funcionamiento de la justicia, salvo excepciones muy honrosas, es óptimo, y donde la respuesta judicial pues se produce en el tiempo en que la ley establece que debe de producirse. Pero como digo, quizás Segovia es una provincia entre comillas desgraciada, y ya me duele a mí que lo sea, precisamente en mi condición de segoviano, pero hay una serie de puntos negros. Sepúlveda, Cuéllar en determinados supuestos, el juzgado de lo penal de Segovia, algún juzgado de primera instancia e instrucción, que no marcan ni mucho menos el funcionamiento general de todos los órganos, que es bueno,
pero que en una provincia tan pequeña, en una provincia donde el número de órganos judiciales es escaso, se nota más que en otras. Sí, por ejemplo, ahora asuntos que tienen que ver con las cláusulas suelo, por ejemplo, con temas económicos, temas derivados también de la crisis, van a pasar a juzgados como los que hacía referencia, Cuéllar, Sepúlveda, Santa María de Nieva. Quizá esos pequeños juzgados de cabeza de comarca, de partido judicial, se vean agobiados de tanto volumen de trabajo. Y lo están. Yo vengo de inspeccionar un juzgado de Ávila ayer y he inspeccionado un juzgado de Segovia, y en las dos provincias se han dejado sentir el látigo de las demandas contra Bankia de una manera verdaderamente importante, y con los mismos medios que tenían los juzgados el año pasado, donde esta cantidad, estos centenares de demandas no habían ingresado. Quiere decir que cientos de demandas más de las que se han conocido el año 2015 o el año 2014 han tenido que ser tramitadas por el mismo número de funcionarios y resueltas por el mismo número de jueces, que yo creo que pese a ello están duplicando sus esfuerzos y están haciendo lo que pueden y están sacando adelante esos procedimientos que yo espero que cuando dentro de 2 o 3 meses pasen a ser historia, pues vuelva a la normalidad el volumen de registro en los juzgados de la provincia y podamos volver a dar una respuesta satisfactoria. Sí, hay que decir que en transparencia se ha avanzado mucho. Por ejemplo, ustedes desde el Tribunal Superior de Justicia ofrecen información constante tanto de decisiones judiciales como también de los asuntos que se están tratando, y entre otros a mí me llamó la atención del seguimiento que han estado haciendo de la crisis a través de los temas que han entrado en los juzgados. ¿Cuál es la fotografía que pudiéramos hacer de la crisis en Castilla y León, en Segovia, con todos esos datos armados de... Pues la crisis económica desde el 2009 hasta nuestros días ha golpeado todos los juzgados de todas las provincias y en todas las jurisdicciones, porque no se ha escapado ninguna. En los juzgados civiles las ejecuciones han aumentado de forma exponencial, la delincuencia también, porque en los juzgados de lo penal han aumentado los números, y por supuesto en los juzgados de lo social, donde los despidos y los procedimientos laborales se han quintuplicado, lo cual nos ha obligado a poner muchos refuerzos, jueces de apoyo, funcionarios de refuerzo, en todos estos juzgados para acortar los tiempos de respuesta, y yo creo que se ha conseguido. En la provincia de Segovia el juzgado de lo social hace 4 años estaba dando una respuesta a 1 año vista. Ahora estamos a 2 meses, y con el esfuerzo, con un pequeño refuerzo que se puso a la magistrada, pero con el gran esfuerzo de la magistrada y de todos los funcionarios que sirven el juzgado de lo social, donde que están resolviendo más casos de los humanamente posibles para dar servicio al ciudadano. Uno de los temas que saltó a la opinión pública, además en plena crisis, fue el de las tasas judiciales. Usted tiene su opinión, que nos la va a contar ahora. Respecto a las tasas, se han eliminado para las personas físicas, no así para las sociedades, para las empresas, pero realmente cree que en este tiempo que estuvieron las tasas judiciales impuestas para todos, ¿se consiguió el objetivo esperado? Yo sé que mi opinión es polémica, yo sé que mi opinión es impopular, pero como soy fiel a mis planteamientos, yo no tengo más remedio que reiterarla. Yo sé que los colegios de abogados han hecho una campaña importante hasta el punto que han logrado retrotraer la voluntad del gobierno y han logrado acabar con la ley de tasas en relación con las personas físicas. Yo siempre he hecho el planteamiento siguiente. La justicia es un servicio público que cuesta mucho dinero al Estado y que pagamos todos a través de nuestros impuestos. Y yo creo que sería algo más justo que el ciudadano que utilice la justicia pague un poquito más que el que no la utiliza. Yo no hablo de una tasa que haga inútil el acceso del ciudadano a la justicia, que haga ilusorio ese acceso, pero sí que ese ciudadano, y sobre todo ese ciudadano que reiteradamente está litigando, quizás aquellos que están litigando para eludir la ejecución de procedimientos anteriores, pues ese ciudadano debe de pagar ese servicio, porque ese servicio, eso está generando mucho gasto de dinero y mucho trabajo de muchas personas.
Por tanto, yo creo que el que utiliza el servicio ha de abonar un poquito más que el que no lo utiliza. Quizás se hizo mal el imponer las tasas al principio del procedimiento, porque eso a lo mejor frenó a algunos ciudadanos a la hora de interponer una demanda o de interponer un recurso. Quizás se debía de haber vinculado al resultado del pleito, como existe ahora con las costas procesales, y haberlo impuesto al final del procedimiento. Y a la última pregunta, ¿qué duda cabe que el poco lapso de tiempo que estuvieron vigentes las tasas judiciales disminuyó la litigiosidad de una manera tremenda? Sobre todo en aquellos supuestos en los que es inútil el litigar. Por ejemplo, en un recurso de apelación de un procedimiento civil, cuando ya se sabe qué criterio tiene la audiencia provincial. Si la audiencia provincial sabemos que tiene el mismo criterio que el juzgado de primera instancia, o que el juzgado de primera instancia sigue el criterio de la audiencia, el recurrir solo tiene la finalidad de dilatar la ejecución. Por tanto, y ahí se frenaron las apelaciones y ahí se disminuyeron los recursos de los que conocían las audiencias. Y yo creo que en ese sentido fue beneficioso. ¿No cree que limita el acceso de los ciudadanos a la justicia? Yo lo condiciono a que limite el acceso de los ciudadanos, porque el ciudadano que efectivamente carezca de medios tiene que tener provisión de otro sistema de justicia gratuita que ya existe, para que su acceso a la justicia no se vea lesionado. Estamos viendo, y ustedes están viendo en los tribunales numerosísimos casos de corrupción. Además coinciden con una época en la que muchos ciudadanos lo están pasando realmente mal, ¿no? Eso hace quizá pensar a algunos ciudadanos, como hemos escuchado y hemos visto aquí en las imágenes, que posiblemente quien está implicado en casos de corrupción a lo mejor tiene una vara de medir la justicia diferente para ellos que para otros tipos de delitos o de personas, ¿no? ¿Comparte esa opinión de...? Yo creo, reitero lo que he dicho antes, los jueces están dando una importante lección en la lucha contra la corrupción. Estamos viviendo una época, efectivamente, en la que se está judicializando la vida porque la corrupción sale por todos los poros de la sociedad. Es una sociedad verdaderamente, si me permite la expresión, corrompida, pero eso no quiere decir, como hemos escuchado en la entrevista, que la justicia no sea igual para todos. Estamos viviendo un momento en el que hasta una infanta de España está sentada en el banquillo afrontando una acusación dirigida contra ella, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso evidencia que la justicia llega a cualquier resquicio de la sociedad. Y como ciudadano, ¿qué opina del momento? Yo estoy tremendamente preocupado porque llevamos 2 meses desde las elecciones en el que estamos situados en un impasse. Nadie sabe lo que va a pasar. La interinidad en cualquier ámbito de la sociedad es muy mala, y yo deseo que, por el bien de España, los partidos políticos den una lección de responsabilidad y saquen esta situación adelante y se pongan a trabajar, que es lo que esperamos todos los ciudadanos. En unos minutos, en 2 minutos exactamente, volvemos con todos ustedes y con nuestro invitado de hoy, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. Estamos hablando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. Esto es Enfoque de Actualidad. Y habíamos dejado, antes de la publicidad, el tema de la situación general que está viviendo España en este momento, con un gobierno provisional. Vamos a ser quizá un poco brujos, vamos a vaticinar. ¿Qué puede ocurrir? No lo sé, no le puedo decir. Todos los días hay una encuesta diferente, todos los días hay columnas de opinión que apuestan. Yo creo que está bloqueada la situación, pero no me acabo de creer que los principales partidos políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo sobre un resultado electoral en el que las matemáticas de los pactos no parecen dar ningún resultado, pero algún ejercicio de responsabilidad deberán de hacer para formar un gran gobierno
que acabe de sacar a este país de la crisis de una vez por todas. Si hubiera elecciones, comentaba que no habría que hacer una campaña electoral. Hombre, yo creo que todos los ciudadanos saben perfectamente lo que tienen que votar, ya porque hemos tenido una campaña electoral y las campañas electorales son millonarias en gastos. Yo creo que este país no está para seguir gastando dinero en esas aventuras. Si tuviera que haber, porque las matemáticas parlamentarias no dieran resultado, unas nuevas elecciones, yo desde luego sería partidario de celebrarlas ya sin ningún tipo de campaña. Y ya que estamos metidos en el debate político, que por supuesto en los programas políticos y en los acuerdos se habla del tema de la justicia, le voy a leer dos cuestiones relacionadas, en este caso, con el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, donde ellos hablan de la necesidad de establecer un pacto de Estado para alcanzar la media europea en cuanto a medios, además de revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y reducir la mitad de la composición del Consejo del Poder Judicial. Y por otra parte, luego es cierto que retiró estas declaraciones y este texto. Podemos habla de los puestos más importantes de la pirámide judicial serán designados de acuerdo con si están comprometidos los jueces con el programa de gobierno. ¿Qué opina de ambas? Esta es una declaración absolutamente delirante, si me permite la expresión, porque si el objetivo de un Estado de Derecho moderno del siglo XXI ha de ser el conseguir la independencia plena del Poder Judicial respecto de los otros dos poderes del Estado, esto no se compadece con ese objetivo. En consecuencia, a mí me parece que están en la dirección contraria, en la dirección opuesta por la que tenemos que luchar. Y en relación con las propuestas a las que han llegado el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos en relación con el Consejo General del Poder Judicial, con la composición del Consejo General del Poder Judicial y con la... Sí, sobre todo de lo que hablaba era un pacto de Estado, de la justicia. Bueno, yo llevo reivindicando 10 años la necesidad de un pacto de Estado por la justicia. En el año 2001 se perdió una oportunidad fantástica cuando las dos fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria sellaron en mayo de aquel año un pacto de Estado por la justicia que luego quedó convertido en letra muerta sin otra virtud que la de crear los juzgados mercantiles, acabar con la dispersión legislativa en materia concursal y poco más, pero qué duda cabe que la justicia, que efectivamente es la asignatura pendiente de la democracia, merece, cómo no, un gran pacto de Estado de todas las fuerzas políticas para que se reforme lo que se reforme con un compromiso de perpetuación. Sí, también hablaban de modificar el acceso a la carrera judicial. Bueno, pues a mí me gustaría que me mostrasen un medio diferente al actual, que es el tan vituperado de la oposición, pero que responde a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y si me muestran un sistema en donde la formación del juez, el compromiso y la igualdad en todos los candidatos es mejor que el que actualmente tenemos, pues a lo mejor varío mi opinión, pero hoy por hoy, desde luego, el acceso a la carrera judicial con una oposición dura y que recoge a gente selecta y donde el juez a lo largo de 4 años de preparación pues logra un bagaje jurídico fundamental, me parece que es el mejor medio que tenemos para seleccionar a nuestros jueces. Estamos en una comunidad autónoma, en Castilla y León, donde su gobierno autonómico no ha asumido las competencias en materia de justicia. También he leído unas declaraciones en cierto tono de polémica en las cuales usted dice que ha habido falta de interés y posiblemente la repercusión de la asunción de esas competencias sería la dotación de más medios y posiblemente también que esos 40 juzgados que ha pedido para Castilla y León estuvieran abiertos o estuvieran a punto de abrirse. No, porque la creación de los juzgados es una decisión que adopta el gobierno de España uniforme para todo el territorio del Estado.
Yo, en relación con las transferencias en materia de justicia, siempre he dicho que nunca debieron de ser transferidas a las comunidades autónomas. El Poder Judicial es el único que se establece como tal en la Constitución para todo el territorio español, y por tanto la Administración de Justicia, los medios materiales y personales que necesita el Poder Judicial para resolver, pues debieran de estar centralizados. Se comenzaron a transferir las competencias a las comunidades autónomas, a Cataluña, al País Vasco, a Galicia, a finales de los años 80. Se ha seguido con esa diáspora de transferencias, pero ahora es lo cierto que hay 5 comunidades autónomas que siguen dependiendo del Ministerio de Justicia en cuanto a medios materiales y personales. Y yo entiendo que o todos o ninguno. Es decir, yo creo que debemos de estar en pie de igualdad. El sentido de mis declaraciones simplemente eran eso. Hemos hablado antes del trabajo que se les acumula a juzgados de Santa María de Nieva, Sepúlveda, Cuéllar, pero en su momento el Consejo del Poder Judicial previó que desaparecieran la mitad de los juzgados de Castilla y León, entre los que estaban estos que acabo de mencionar. Bueno, se trataba de un proyecto que no partía del Consejo General del Poder Judicial, sino del último ministerio socialista, con un borrador realizado por una comisión de expertos que asumió el gobierno actual y en el que, por tanto, había un consenso importante. No se trataba de hacer desaparecer los partidos judiciales tal y como los concebimos en el día de hoy, porque las sedes judiciales iban a permanecer. Se trataba de dotar a la Administración de Justicia de un diseño del siglo XXI, un diseño más moderno, con unos tribunales de instancia centralizados en las capitales de provincia que conocieran todos los litigios de toda la provincia. Se dijo que eso era alejar la justicia del ciudadano, y yo pienso que no. Yo pienso que al ciudadano lo que le interesa es que se resuelva su litigio cuanto antes y con una buena organización. La Administración de Justicia será más eficaz y, en segundo lugar, sin tener que desprenderse de esos juzgados, de esos edificios judiciales en Santa María la Real de Nieva, en Cuéllar, en Sepúlveda y en tantos cabezas de partido actuales, donde irían los ciudadanos, que no tendrían que desplazarse a la capital de provincia, sino al propio juzgado a evacuar la declaración, a comparecer en un juicio, etcétera, etcétera. De todas formas, yo creo que se nota dentro de la Administración cuáles son aquellos organismos recaudadores, como el INS, que acaba de inaugurar una sede espectacular, y como en este caso la Administración de Justicia, que tiene está repartida por 9 sitios. El ejemplo de Segovia, igual que el de Valladolid, es verdaderamente lamentable, pero en Segovia concretamente llevamos luchando desde el año 2006 para que el nuevo edificio judicial sea realidad. Y comenzamos con una permuta de terrenos que tardó 2 años en perfeccionarse entre la Junta de Castilla y León y el Estado español, y que luego nos abocó, una vez aprobado un proyecto para edificar la sede judicial, en la crisis económica, donde se paralizaron todo proyecto. Ahora que se ha adjudicado el proyecto, que está adjudicado el proyecto y que están adjudicadas las obras, hay un recurso contra la adjudicación de las mismas. Yo espero que, tal y como ha prometido el Ministerio de Justicia, en el mes de abril pues sea realidad el inicio de las obras y dentro de 4 años el edificio judicial de Segovia esté concluido, pero antes de ese tiempo las primeras fases permitan ya acabar con una dispersión de sedes en la ciudad, donde tenemos la audiencia provincial y 4 juzgados de primera instancia e instrucción en un edificio, un juzgado de primera instancia e instrucción, el número 5, en otro edificio distinto, el número 6 y el juzgado de lo penal en otro edificio distinto, el juzgado de los menores en un local distinto de todos los anteriores, y el juzgado de lo contencioso y de lo social en una casa de vecinos ubicada en una calle diferente. Es una locura para una ciudad como Segovia, pero contra los elementos no se puede luchar. En este caso los elementos pues es la Subdirección de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, la crisis económica y tantas circunstancias que nos han abocado en Segovia y en Valladolid a padecer esta situación, que es distinta a la que se padece en el resto del territorio. Yo siempre cuento que llegué a una sede de un Tribunal Superior de Justicia apuntalada el día de mi toma de posesión. Hoy, por fortuna, tenemos un edificio que ha respetado la estructura y la preciosa escalinata isabelina que tiene en su interior, pero que se ha convertido en un edificio moderno y funcional, que es la envidia de todos los jueces de toda España, me atrevo a decir.
y en tantas otras ciudades donde se han modernizado las sedes. Y yo precisamente tengo la espina de que en Segovia seguimos todavía padeciendo esta lacra terrible. Si además con la situación nunca pasa nada, siempre lo decimos, pero bueno, una situación en la que en la misma sala puede estar el detenido con un testigo del juicio, con cruzarse por el pasillo con el abogado de la acusación, con el fiscal. Yo, que hoy he estado en el edificio de la audiencia, estoy convencido que si quien presidiera la audiencia provincial de Segovia en los años 60 se pudiera dar un paseo hoy por sus instalaciones, no le asombraría nada. Las cosas siguen estando en la misma situación, porque además yo, que es un edificio entrañable, que cuando entro pues vienen a mi mente recuerdos de juventud, de mi época de estudiante, cuando hacía la carrera en el colegio universitario y cuando iba a celebrar juicios, o en mi época de oposición, cuando iba a cantar temas, pues y lo recuerdo con cariño y me hace entrar con cariño, pero verdaderamente se puede caer el alma a los pies cada vez que pasea uno por los pasillos y por las dependencias del edificio de la calle San Agustín. Muchísimas gracias, José Luis Concepción. Esperemos que puedan aprobar esa asignatura pendiente, esa asignatura de la democracia, que las obras prometidas lleguen en su momento y, si se pueden adelantar, mejor, y que los ciudadanos perciban que algo está cambiando. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, a todos ustedes por estar con nosotros, y les emplazamos también hasta la próxima semana, todos los miércoles a las 10:30 de la noche en Enfoque de Actualidad. Muy buenas noches.